Hola, muy buenas. Vamos a continuar con el programa de biología celular, estudiando la estructura del núcleo, concretamente del núcleo interfásico. Los objetivos del programa serían definir el núcleo interfásico, describir las estructuras y función de los componentes del núcleo interfásico y explicar los tipos de transporte molecular a través de la envoltura nuclear y sucintamente sus mecanismos de regulación. En primer lugar, vamos a ver lo que es el núcleo interfásico. Como ya hemos estudiado en temáticas anteriores de este programa, hemos visto que es una organela que es específica, propia de las células eucariotas. Y está conformada por una membrana concéntrica de bicapa, al igual que la membrana celular, y esta membrana pues empaqueta, rodea al ADN y va a definir clara y nítidamente el llamado compartimiento nuclear. Las membranas están separadas entre 10 y 50 nanómetros y esa membrana también es importante que va a estar tachonada por complejos de poro nuclear que van a permitir el intercambio efectivo de sustancias entre el núcleo plasma y el citoplasma. A diferencia de las células de las membranas celulares, no poseen transportadores, canales, ¿no? Sino que van a ser simplemente estas estructuras, estos complejos de poro nuclear, las que van a catalizar, las que van a facilitar, mejor dicho, el paso de sustancias de un lado al otro de la membrana nuclear. Vamos a ver entonces cuáles son los componentes de la envoltura nuclear. Entonces, los componentes son las ambas membranas, la externa y la interna, el complejo del poro, que ya lo hemos visto, digamos, un poco, la lámina nuclear, que es un complejo proteico sobre el cual se basa las membranas nucleares, y la cromatina, que va a tener también una estrecha asociación con la membrana nuclear, y el nucleolo, que aunque está un poco más distante y no es membranoso, tiene una relación funcional con la membrana nuclear. La membrana nuclear, entonces, bueno, hemos visto que es bicapa, ¿no? Digamos, el espacio intermembrana de la membrana nuclear, como podemos ver en esta representación, se comunica, se continúa con, digamos, el espacio interno del retículo endoplásmico. O sea, presenta una solución de continuidad, una continuación directa, presenta una continuación directa. Y luego, pues sabemos que hay unas proteínas integrales, ¿verdad? Que también van tachonando, o sea, que van atravesando a la membrana nuclear y van a permitir la unión del citoesqueleto de la célula, que ya es un tema que estudiaremos posteriormente, con la lámina y la lámina nuclear. Esto para adaptar, digamos, el núcleo, la morfología del núcleo, pues a la morfología de la célula, pues en general. Entonces, bueno, fíjense que si vemos aquí, digamos, con un poco de más aumento, una de las cosas que podemos notar es lo que decíamos, ¿verdad? Que el espacio entre las dos membranas nucleares se continúa con el retículo endoplásmico. Vemos aquí también el complejo de poro nuclear y vemos que hay algunas proteínas que pueden tener pues un papel importante en la comunicación con el citoesqueleto. Concretamente podemos señalar a la nesprina. Fíjense que la nesprina va a permitir el intercambio, o sea, la unión con proteínas del citoesqueleto, como son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, en este caso el filamento de actina. Y a través de este complejo, que está compuesto por ZUM y la hemerina, estas proteínas pues permiten también la unión con la lámina nuclear, con las proteínas de la lámina nuclear, que las veremos, digamos, posteriormente. Tenemos el poro nuclear, lo hemos dicho antes, y vemos cómo hay asociación de hebras de cromatina, como hay asociación de hebras de cromatina con también con las proteínas de la lámina nuclear. Entonces, y que hay pues una cromatina cortical, es una cromatina que va rodeando también a la lámina nuclear, y eso pues va a ser pues va a tener también pues un rol en la regulación de la replicación y de la transcripción, como lo vamos a ver posteriormente.
Entonces, las láminas van a estar compuestas, la lámina nuclear va a estar compuesta por tres subtipos de proteína, que es la lámina A, la B1 y la lámina B2. Ese polipéptido llamado lámina va a formar dímeros, ¿verdad? Heterodímeros en este caso, después va a formar heterotetrámeros que van, digamos, a disponerse luego una estructura filamentosa que va a conformar pues esa armazón, ese soporte de la bicapa de la membrana nuclear y van a permitir pues darle consistencia y van a permitir darle forma pues a la membrana nuclear. Tenemos también el complejo de poro nuclear. Esto es un complejo muy grande, es un complejo macromolecular grande. Imagínense, ese es unas 30 veces mayor a la masa de un ribosoma. Está compuesto por proteínas, unas 30 que son altamente conservadas, y pues el diámetro de ese poro nuclear es cambiante. O sea, esas nucleoporinas, esas proteínas que conforman el poro nuclear, permiten pues una apertura o cierre que puede ir entre los 20 y los 40 nanómetros. Entonces, esto va a permitir la difusión pasiva de pequeñas moléculas, por ejemplo, los nucleótidos, para la síntesis del ADN. Va a permitir el paso de proteínas y va a permitir la exportación de los ARN que se vayan sintetizando en el núcleo. Va a ser, digamos, fundamentalmente la función de ese complejo de poro nuclear. Veamos cómo se conforma el complejo de poro nuclear. Aquí vemos una vista cenital y una vista lateral. Entonces tenemos unos filamentos citoplasmáticos cuya función va a ser, digamos, contactar a las proteínas. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, contactar a las proteínas que van a entrar. Luego vamos a tener unos filamentos muy hidrofóbicos que son llamados dominios FG, porque están formados por dos aminoácidos muy hidrofóbicos también, que son la fenilalanina y la glicina. Van a conformar estos filamentos y luego vamos a tener pues una serie de proteínas, ¿verdad? Que están conformadas también por nucleoporinas, como son el anillo citoplasmático externo o el anillo citoplasmático propiamente dicho. Luego también hay un anillo transmembrana, ¿no? Hay un anillo nuclear, o sea, que está en la porción interna. Ahí están las llamadas proteínas de armazón o proteínas de andamiaje. Y está también presente la cesta nuclear, proteínas de la cesta nuclear. Entonces, estas son, digamos, los componentes del poro nuclear. Como vemos, pues es una estructura bastante elaborada que permite entonces el paso de pequeñas sustancias, de proteínas y de ARN, fundamentalmente. Entonces, vamos, ya visto, digamos, de forma sucinta cómo se da el proceso de cómo es la estructura de la membrana nuclear y qué elementos la tachona. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso de transporte nuclear. Entonces, lo primero que es importante tener en cuenta es que existe las llamadas señales de importación nuclear, que van a ser secuencias aminoácidicas que están presentes en las proteínas que tienen como finalidad pues pasar la membrana nuclear. Fíjense que aquí tenemos, esto es de un virus, el antígeno T, que está conformado por esta secuencia de aminoácidos de lisinas, argininas y en este caso prolina y valina. Y fíjense que esta secuencia pues se repite en otras proteínas ya, en este caso proteínas de la célula, como la nucleoplasmina, que tiene pues esta secuencia de lisina. Y estas señales de importación nuclear permiten entonces a estas proteínas ser reconocidas. ¿Por quién va a ser reconocida? Por unas proteínas llamadas importinas. Proteínas llamadas importinas. Entonces, fíjense que estas importinas tienen la capacidad de reconocer, ¿no? Los llamados, ¿verdad? Esto es un receptor, las importinas son receptores de importación nuclear y que permiten reconocer las llamadas señales de localización nuclear, que las acabamos de ver en proteínas de transporte, proteínas que van a ser ingresadas, que puedan tener morfologías distintas, ¿no? Luego, pues también pueden haber proteínas adaptadoras, o sea, pueden haber, digamos, otros formas, digamos, un poquito más elaboradas de interacción entre la proteína cargo, pues la proteína a ser transportada, y el receptor de importación nuclear o el llamado las importinas, las llamadas importinas.
Entonces, ¿cómo se da el ciclo de importación nuclear? Fíjense que una proteína cualquiera eh, tiene su receptor de señalización nuclear, que es reconocido por la importina. Ese complejo importina, proteína, digamos, de señalización nuclear, la proteína que va a traer el núcleo, es reconocido por los anillos citoplasmáticos. Luego también es reconocido por las proteínas FG, que van a tener como una especie de movimiento ondulante que van a permitir el ingreso de esa importina. Y una vez dentro ya del núcleo, la importina va a unirse pues a un GTP, va a unirse pues a un GTP, y esa importina pues unida a GTP, ¿verdad? A una proteína pues adaptadora de GTP, va a liberar pues a la proteína cargo, va a liberar a la proteína pues de que ya la que ya había ingresado, y esa proteína pues que une GTP se llama RAN, o sea, ya se une a la importina con GTP y va a hacer que la importina libere a la proteína cargo. Luego, RAN GTP más la importina pueden salir, o sea, son reconocidas para salir del núcleo. Una vez fuera por acción de la proteína RAN gap, el GTP pasa a GDP, eso libera la importina y la importina queda de nuevo disponible para volver a ingresar. RAN se une pues a una propia proteína de importación que se llama NFT2, que reconoce a RAN GDP y permite que RAN GDP pueda ingresar. Luego el intercambiador de nucleótidos de guanina RAM transforma GDP, perdón, por GTP, y permite pues que en una porción interna se pueda dar de nuevo pues el ciclo de captura de importinas y el reciclado pues de estas importinas. Este es entonces el ciclo de importación y exportación, podríamos llamarlo, nuclear, de importación. Entonces, fíjense que las importinas tienen dos unidades, que son las unidades alfa beta. Entonces, una vez que estamos adentro, luego pues las importinas tienen, o sea, las proteínas que van a salir, perdón, las proteínas que van a salir, tienen que tener pues lo que se llama unas señales de exportación nuclear, unas señales de exportación nuclear. Fíjense que en este caso nosotros tenemos a la proteína que va a ser exportada, la proteína que va a salir, luego tenemos a la exportina unida GTP con su señal de exportación nuclear, eso le permite salir, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la importina alfa la que sale, la que puede salir bajo este mecanismo, la que es expulsada bajo este mecanismo, y una vez, pues por acción de RAM nuevamente, GDP, o sea, GTP pasa a GDP, libera a la exportina, que por acción de NFT2, que está unido en este caso a GDP, puede facilitar el ingreso de la exportina nuevamente para que vuelva pues el ciclo con la señal de intercambio de nucleótidos de guanina. Entonces, esto es para el caso de la exportina, esto es para el caso de la exportina y este es para el caso de la importina alfa. Lo que nosotros vimos en el caso anterior es el caso de la importina beta, porque la importina tiene dos unidades, tiene una unidad alfa y una unidad beta. Como lo vimos anteriormente, sale la importina beta. Para la importina alfa necesitamos una señal de exportación nuclear y necesitamos una proteína de exportación. O sea, sería, digamos, el ciclo pues, de estas proteínas. Entonces aquí tenemos la comparativa. Entonces, fíjense que la importancia de RAN, GTP y GDP, de la proteína del intercambio de los nucleótidos de guanina. Luego, tenemos, digamos, en la porción externa, las proteínas que también permiten el intercambio en este caso, de GTP en GDP, que la habíamos visto, pues que está presente en la porción externa, pues del receptor.
Y bueno, pues digamos, aquí podemos tener pues una comparativa de cómo se da el proceso de importación y exportación, que fundamentalmente tiene la función de mantener el equilibrio, de favorecer el equilibrio tanto de las importinas, de las exportinas, como de RAN GDP, RAN GTP. Fíjense que RAN GTP tiene que estar dentro del núcleo, de RAN GDP debe estar fuera del núcleo. Las importinas deberían estar fuera del núcleo. Las exportinas deberían estar dentro del núcleo. Entonces, este ciclo de entrada y salida de elementos van a permitir que, digamos, se mantenga un equilibrio que permita pues que cada cosa esté en el lugar que debe estar. Entonces, el ARN mensajero se transporta a través de un complejo exportador, que es una serie de proteínas. Esto es un ciclo muy simplificado, ¿no? Una serie de proteínas que son reconocidas entonces por el complejo de poro nuclear, y una helicasa que está en la porción externa retira estas proteínas y permite pues que el ARN vuelva a tomar su forma original. Esto es una manera muy, digamos, muy sencilla de explicarlo. Luego, una vez explicado el proceso de transporte nuclear, vamos a hablar un poco de la distribución de la cromatina. Vamos a hablar un poco de la distribución de la cromatina. O sea, hemos dejado atrás entonces este primer tema. Ahora tengamos disposición ahora de estudiar el proceso de transporte de la cromatina. Entonces, fíjense que el ADN, junto a sus proteínas, tiene un proceso de, digamos, por niveles de organización, que va a unos niveles de organización que van a permitir ir de una estructura menos compleja a estructuras más o menos complejas. Lo primero que tenemos en los niveles de organización del ADN, perdón, son los nucleosomas. Los nucleosomas son las unidades básicas de cromatina, de enrollado de cromatina. En este caso, pues nosotros vamos a tener que el ADN se enrolla en torno a octámeros de histona, lo vamos a ver posteriormente. Luego van a formar esas fibras de 30 nanómetros, en otra bibliografía son llamadas el solenoide. Luego este solenoide forma una especie de bucles, y ya luego pues esto se asocia aún más para formar el cromosoma interfásico. Lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, fíjense, nosotros tenemos un octámero de histona que está conformado por las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Son dupletas de histona, ¿verdad? Tenemos H2A, H2B, H3, H4 que vienen por duplicado, entonces forman un octámero. Entonces, el ADN da alrededor de 1.6 vueltas, o sea, fíjense, el ADN viene de alrededor de 1.6 vueltas alrededor de la histona. Estos son aproximadamente unos 147 pares de bases, ¿no? Y luego, pues entre estas dos moléculas, hay lo que se llama un ADN linker, ¿verdad? Un ADN de enlace que permite la estabilización del complejo. Estos son los nucleosomas. Luego tenemos que las fibras de 30 nanómetros se forman por nucleosomas que están dispuestos en hexámeros, nucleosomas dispuestos en hexámeros alrededor de la llamada histona H1. Fíjense que aquí tenemos la histona H1 que se une al ADN linker, ¿verdad? El ADN linker, y va a formar esta estructura hexamérica que luego se va a ir empaquetando de una manera ordenada, que son pues las llamadas pues fibras de 30 nanómetros o solenoides, que luego también tienen pues zonas de linkers, ¿verdad? Luego, estas estructuras de fibras de 25 nanómetros o solenoides van a formar pues una suerte de bucle que van a tener relación con la heterocromatinas. En esta porción, pues digamos, ese es un nivel de organización mayor cuando esto se empaqueta de una manera estrecha, y ese empaquetamiento de una manera estrecha va asociado pues a la membrana nuclear, pero en torno a la membrana nuclear se van a formar una suerte de bucles, ¿no? Y estos van a ser como sitios especiales de traducción de transcripción y de replicación. Entonces vamos a ir segmentando el ADN en unidades funcionales. Entonces fíjense que la cromatina transcripcionalmente activa va a ir entre la heterocromatina, ¿verdad? Va a formar esos bucles que van a estar, digamos,
entre el nucleolo y la heterocromatina que está en torno a la membrana nuclear. Va a ir formando, digamos, esas estructuras en bucle que van a ser, digamos, empaquetadas por coecinas y van a ser unidos por estos dominios LAD, por dominios asociados a nucleótidos y por los dominios, los llamados dominios asociados a láminas, ¿no? O sea, estas estructuras van a permitir la unión de la cromatida, pues a tanto, o sea, de estas estructuras de ADN, tanto al nucleolo como a las láminas nucleares. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener una estructura que va en bucles entre los nucleolos, ¿verdad? Entre los nucleolos y las láminas y la heterocromatida externa. Y allí, pues nosotros vamos a tener unas fábricas, digamos, unas zonas de donde se va a dar la transcripción y la replicación. Esas zonas van a, digamos, y van a estar territorializadas, ¿no? Para que se dé la transcripción y la replicación. Entonces, bueno, fíjense que ya aquí tenemos la heterocromatida, la eucromatina que va alrededor, pues, esa, tenemos el nucleolo, tenemos la heterocromatina cortical y la eucromatina. Aquí, digamos, los bucles, bueno, nos podremos imaginar, pero digamos no se pueden identificar claramente. Pero bueno, ya tenemos que esa cromatina en forma de bucles, de ovillos, ¿verdad? Que no está totalmente empaquetada, forma la eucromatina y la heterocromatina no solo, pero fundamentalmente va a ser esa cromatida que está empaquetada pues en torno a la membrana nuclear. Y luego vamos a tener el nucleolo como otra, digamos, forma de organización del núcleo. Luego ya cuando se arman los cromosomas interfásicos, fíjense que ya luego hablaremos, cuando hablemos de la replicación, hablaremos un poquito más de los cromosomas en la mitosis y meiosis, pero solamente decir que la de los cromosomas no están dispersos al azar a lo largo del núcleo, sino que ocupan territorios específicos, como podemos ver aquí, que están marcados por fluorescencia, que están marcados por colores, e incluso cuando hacemos reconstrucciones hay canales nucleolares, o sea, es una estructura bastante elaborada, pues que tenemos estructuras bastante elaboradas. Luego, las organelas intranucleares, por llamarlos así, tenemos varias, el nucleolo, los cuerpos de Cajal, los cuerpos de histonas, etcétera, los cuerpos policómbicos, etcétera. No están rodeados de membrana, están formados por ARN y proteínas y compartimentalizan sobre todo los procesos que tienen que ver con el ARN. Vemos aquí en la tabla pues algunas de las funciones. Entonces, estudiaremos un poco más el nucleolo. En el nucleolo se sintetiza el ARN ribosomal y se ensamblan los ribosomas. También está presente el llamado ARN pequeño nucleolar, el ARN pequeño nucleolar que tiene algunas funciones con el tema del splicing. Y bueno, luego pues aquí tenemos cómo se transcribe el ribosoma, o sea, cómo se forman sus unidades menores que luego son empaquetadas. Y el nucleolo está organizado alrededor de los cromosomas que contienen los genes de síntesis de ARN ribosomales en las llamadas regiones organizadoras nucleolares. O sea que el nucleolo también está, digamos, muy, digamos, organizado en torno a estas zonas de cromosomas que permiten la síntesis del ARN ribosomal. El nucleolo tiene componentes centrofibrilares, ¿verdad? Que es donde van a estar los genes del ARN ribosomal. Tiene componente densofibrilar, donde se va a dar el ensamblaje de los cromosomas. Y tiene componente denso granular, ¿no? Son los, digamos, sus principales componentes. Esa parte granular van a ser ribonucleoproteínas. La parte fibrilar es más densa que la anterior, también conformada por ribonucleoproteínas, y ya los centros fibrilares contienen un poquito de ADN, ¿no? Entonces son donde se organiza, como habíamos dicho antes, la fase de transcripción. Bueno, esto sería todo por este tema. Entonces ya nos veremos en la clase de replicación. Muchas gracias por su atención.